Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Del libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 11 en adelante. Así pues, nos embarcamos en Troade y navegamos derechos a Samotracia. Al día siguiente fuimos a Neápolis y de allí a Filipos, principal colonia de la demarcación de Macedonia. En esa ciudad nos detuvimos algunos días. El sábado salimos de la ciudad y fuimos a la orilla de un río donde suponíamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y empezamos a hablar a las mujeres que habían concurrido. Una de ellas, que adoraba a Dios, nos escuchaba con atención. Se llamaba Lidia. Era natural de la ciudad de Tiatira y se dedicaba a la venta de tejidos de púrpura. El Señor le abrió el corazón para que se adhiriese a las palabras de Pablo. Cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, suplicó: «Si juzgáis que soy fiel al Señor, venid y hospedaros en mi casa». Y nos obligó a ir. En este texto podemos descubrir algunos puntos que son importantes. Para empezar, es continuación de lo que habíamos oído, que en algún lugar el Espíritu Santo no les dejó predicar, pero después les invitó a que fueran a otro lugar y ellos pronto le obedecieron. Ahora llega a este lugar y fíjense bien el lugar en donde ellos empiezan a predicar, en los lugares en donde hay oración. Es también una forma de decir donde hay una sinagoga, pero ahorita subrayemos el lugar en donde ya hay una piedad, en donde ya hay de una u otra forma un temor de Dios, donde hay una sed de Dios, donde las personas ya empiezan a reconocer que necesitan a Dios. Ahí es el primer lugar donde debemos de empezar a predicar, porque de una u otra forma ya Dios está trabajando con ellos. Y no es por demás. En este texto está clarísimo. Cuando llegan a ese lugar y les empiezan a hablar a las mujeres, hay una en particular donde dice que Dios ya le había abierto el corazón. Dios le abrió el corazón. Nosotros no vamos a poder abrir el corazón de nadie. Esa es obra de Dios. De ahí la importancia de estar atentos a cuando Dios nos invita a ir. Porque cuando Dios nos invita a ir a un lugar a predicar la palabra, es porque Él ya dispuso el corazón. Así como el eunuco, cuando Felipe se empareja, el eunuco estaba sediento, el eunuco ya tenía el corazón abierto. Así en esta ocasión Lidia ya tiene el corazón abierto. Es Dios quien abre el corazón, pero la acción de adherirse o creer es muy humana. Es así, depende del ser humano. Ahora, esto es propio que podamos desmenuzar o ir un poquito más profundo a estos movimientos. Ciertamente Lidia ya tenía el corazón abierto, Dios le había abierto el corazón para recibir la palabra, pero la forma en cómo nosotros podemos ayudarle a Dios a que Él abra nuestro corazón es precisamente practicando la piedad. Cuando nosotros practicamos la piedad, esto nos ayuda. Fíjate bien, esto es muy delicado, porque esto se puede malinterpretar como querer comprar el favor de Dios, y eso no es posible. Cuando nosotros hacemos oración, cuando nosotros ayunamos, cuando nosotros leemos la palabra, estamos disponiéndonos a que Dios abra nuestro corazón. Somos nosotros los que estamos provocando un cambio, por decirlo de alguna forma, disponiéndonos a la gracia. En ningún momento se tiene que entender como que vamos a obligar a Dios con nuestras acciones de piedad. No. Incluso, sí, es Dios quien abre el corazón, pero fíjate bien que al final es la persona quien toma la decisión. Porque aunque Dios haya abierto el corazón de Lidia gracias a que ella le dio la oportunidad con sus prácticas de piedad, fue ella quien tuvo que adherirse a la palabra de Pablo. Fue ella la que al final tuvo que hacer el movimiento para creer en el anuncio del evangelio. Y no solamente ella, sino que al abrazar ella la fe, también los de su casa.
Y hay momentos, hay una actitud piadosa, hay una oración, hay un deseo de conocer a Dios, pero se necesita la instrucción. Pensar en Lidia, pensar también en Cornelio, pensar en el eunuco, son tres personajes que por su cuenta ellos trataban de buscar a Dios, pero les faltaba la instrucción. De ahí que cuando alguien dice, pues es que yo creo en Dios y pues solamente yo oro y ya me basta, o sea, yo lo escucho, leo la Biblia. No, eso, qué bueno que eres una persona muy piadosa, pero se necesita que alguien te predique la palabra. Así como Cornelio, el honesto con su experiencia de fe mandó llamar a Pedro. Así como el eunuco invitó a Felipe a entrar a su carruaje para que le explicara las escrituras. Y así como Lidia, que aunque ya tenía el corazón abierto por la disposición de su piedad y porque Dios le abrió el corazón, lo fue preparando, ella necesitaba de Pablo para que le predicara la palabra. Y ella, consciente de esa necesidad, no solamente cree y se adhiere en el mensaje que Pablo le está dando, sino que además se lo transmite a su familia y además se comprometen con el sacramento. ¿Te das cuenta? Son tres momentos: la piedad de la persona y que Dios abre el corazón, pero no es suficiente. Se necesita adherirse a la fe, a la palabra, al mensaje cristiano, al mensaje de los apóstoles. Entonces, no es suficiente tener una piedad personal. Se necesita escuchar la enseñanza de los apóstoles y después se necesita recibir el sacramento. Es así como se da en estos personajes. Es así como sucedió con Cornelio. Era una persona piadosa. Luego escuchó a Pedro. El Espíritu cayó sobre ellos y después fue bautizado. 3 niveles, ¿verdad? La piedad personal, creer en el nombre de Jesús que es predicado por el apóstol y recibir el sacramento. Lo mismo pasó con el eunuco. Tenía una piedad personal. Él había ido a Jerusalén a adorar a Dios, pero necesitó invitar a Felipe para que le predicara y después, más adelante, se bautizó. Entonces, en el eunuco también vemos los 3 momentos: la piedad personal, la predicación del apóstol, la enseñanza del magisterio y el sacramento. Y con Lidia lo vemos, y lo vemos todavía un poco más claro, porque incluso ella todavía reconoce que necesita más. Entonces le pide a Pablo que se quede en su casa si la juzga que se ha convertido, si la juzga digna. Es muy interesante esto, porque en Lidia nosotros vemos cómo esa mujer sedienta de Dios sabe que con una piedad personal no va a ir muy lejos. Y sabe que lo que le han predicado es luz, es verdad. Se ha comprometido, se ha unido a la iglesia a través del sacramento. Pero también necesita continuar, necesita comprometerse, necesita más. A veces nosotros somos muy ávidos de querer ser ya los líderes, pero se nos olvida que todavía necesitamos más formación. Y la formación siempre la vamos a tener, siempre. No importa cuántos cursos hayas dado, si hasta el mismo Papa tiene un predicador, porque siempre necesitamos escuchar la palabra. Bueno, Lidia lo necesitaba y ella, me gusta mucho cómo lo dice al final, obligó a Pablo a quedarse, les obligó a quedarse, ¿verdad? Y nos obligó a ir a su casa y ahí estuvieron. ¿Cómo puedes obligar a alguien a hacer algo? Solamente por el amor. Mostrarle la necesidad, mostrarle si crees, si hay futuro, si tú crees que necesitamos más. Mira, observa, estamos necesitados de esto, quédate en nuestra casa. Y el apóstol se queda en casa de alguien que no era un judío, ¿verdad? Igual que como Pablo se quedó con Cornelio, también Pedro se quedó con Cornelio, así Pablo se va a quedar con Lidia, porque sigue habiendo como un paralelo. Y esto lo vamos a seguir viendo a lo largo de todo el libro de Hechos de los Apóstoles. Pero preguntas que nos pueden ayudar en este momento es, cuando somos dóciles al Espíritu Santo,
¿Reconocemos la apertura del corazón o nos quedamos callados? ¿Eres capaz de tú disponer tu corazón para que Dios lo abre a través de tu piedad? Pero también reconoces en ti la necesidad de que se te siga predicando la palabra. Y también reconoces en ti la necesidad del sacramento, de estar injerto al cuerpo místico de Cristo, a la iglesia. Y también reconoces la necesidad de una continua formación. 4 momentos que quedan claros. La piedad. ¿Tienes una piedad, una vida de piedad, de devoción? ¿Escuchas el magisterio de la iglesia, lo que el apóstol te dice sobre la fe? ¿Te unes a la iglesia en los sacramentos? ¿Y estás consciente de una continua formación en tu vida? En aquel entonces le invitaban a Pablo a quedarse en su casa porque no había internet, no había la imprenta, era la única forma de poder seguir formándose. El día de hoy no pretendas decirle a tu párroco que se quede en tu casa. Más bien, tienes muchos libros que puedes llevar a tu casa, muchos cursos que puedes llevar a tu casa y ahí seguir en formación. La pregunta es, ¿en realidad queremos crecer en nuestra fe? Que tengas un excelente día.